submarinos nucleares rusos zarparon para ejercicios en el mar de Barents y lanzadores móviles de misiles se desplazaban por bosques nevados en Siberia. Las acciones ocurren luego que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó que las fuerzas nucleares de su país estuvieran en alerta elevada. Las Fuerzas Armadas no dijeron si las maniobras estaban vinculadas con la orden de Putin del domingo de colocar en alerta a las fuerzas nucleares en medio de la guerra en Ucrania. Estados Unidos dijo que la decisión de Putin escala innecesariamente un conflicto ya peligroso. Sin embargo, no ha anunciado cambios en su nivel de alerta nuclear. La OTAN afirmó que no ve necesidad de modificar su nivel de alerta nuclear, pese a las amenazas de Rusia. La OTAN en sí no tiene armas nucleares, pero 3 de sus miembros sí las tienen: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Bueno, ¿qué va a pasar en los próximos días? Ya se cumplieron 6 días desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania y vemos que cada vez más, Andrés, se tienen complicaciones, va abarcando más territorio Rusia, la alerta también se va elevando. El punto es de que parece que estas señales la OTAN no las ha visto porque consideran no necesario aumentar el nivel de alerta. Yo considero que la OTAN y Estados Unidos están en una posición de desescalada de tensiones. Hay que recordar que en estos momentos la invasión rusa a Ucrania, a Rusia no le empezó yendo tan bien. Hemos visto que no han logrado invadir, no han logrado ni siquiera llegar completamente y tomar la capital de Ucrania, Kiev, de la forma en que ellos esperaban, o así lo afirman analistas militares. Y ahí viene el domingo el presidente ruso Vladimir Putin diciendo: pongo en alerta máxima a la parte nuclear de su ejército. Esa es una escalada de tensiones grave y nos pone, y el tema que estamos hablando, nos pone justo en este punto de una guerra nuclear que será posible, porque también cuando inició todo este conflicto se hablaba mucho, principalmente en redes sociales, de ¿será este el inicio de la tercera guerra mundial? Considero yo que en estos momentos hablar de una tercera guerra mundial es algo que está muy alejado de la realidad. Y muy arriesgado hablar de eso. Muy arriesgado también hablar de eso. Pero la guerra nuclear es el mismo presidente ruso Vladimir Putin el que pone la situación en bandeja de plata para que se comente al momento de él anunciar esto. La respuesta de Estados Unidos y de la OTAN: no vemos necesidad de aumentar nosotros nuestra emergencia nuclear. Considero que lo que quieren es no elevar más las sanciones. No sabemos cuál es la mentalidad de Putin. No sabemos qué quiere. ¿Qué estrategia podría estar utilizando para él hacer lo contrario que Estados Unidos y la OTAN realiza? Porque él enciende las alarmas y los otros dicen no hay que alarmarnos y no debemos de aumentar el nivel que tenemos. Entonces, ¿cuál crees, por dónde puede estar orientada esa táctica que puede realizar el presidente ruso? Yo considero que es una amenaza directa hacia Occidente, hacia Estados Unidos, de que no se metan militarmente en Ucrania. Es una amenaza directa, es decir, yo tengo armas nucleares, no se metan porque las puedo usar. Hay una doctrina que es la doctrina de destrucción mutua, que dice que si Estados Unidos tiene armas nucleares y Rusia tiene armas nucleares, ambos son enemigos. Entonces, si ambos aseguran de que en una guerra nuclear van a estar los dos países destruidos, no van a haber conflictos. Los conflictos van a disminuir, o por lo menos eso dice la doctrina. Porque entonces nunca se va a iniciar un conflicto a gran escala porque va a haber destrucción de ambos. Entonces no le conviene a ninguno de los dos países. Pero en estos últimos meses, en estas últimas semanas, hay ciertas personas que tienen una contrapropuesta y creen que es al contrario. El hecho de que todos los países grandes tengan armas nucleares, lo único que hacen es que este tipo de conflictos, como el que estamos viendo en Ucrania, sean más comunes. ¿Por qué? Porque nadie realmente se va a atrever a lanzar una guerra nuclear. Si Rusia mañana lanza sus ojivas nucleares que tiene, Estados Unidos las va a lanzar también. Va a responder. Va a responder. Y el mundo, tal y como lo conocemos, ya no va a existir. ¿Realmente algún país se va a atrever a hacer algo así? Yo creo que no, Andrés. Y aquí la respuesta también la vemos cuando Ucrania ha recibido mucho apoyo, pero emocional y verbal. Realmente no lo hemos visto reflejado tanto en temas de fuerzas, en temas de acompañamiento en combate, porque si no, ahí sí creo que vendría la situación complicada. Y a pesar que el presidente ucraniano ha indicado pues que no tiene apoyo, que está solo, incluso está pidiendo más, hasta cierto reclamo a la OTAN, porque ha indicado: no pertenezco a la OTAN, estoy solo, lo ha indicado en mensajes que ha lanzado. Entonces también vemos un nivel de desesperación. No sé cómo ves tú el papel incluso de Ucrania y cómo lo ves en medio de esta situación, porque realmente como que se ve debilitado. ¿O cómo lo analizas tú también, Andrés? Sería de ver entonces, porque
También es cierto que, aunque, como tú bien lo dices, no ha existido un apoyo militar directo en cuanto a enviar misiles, en cuanto a enviar soldados en el campo, pero en los últimos meses sí hemos visto una unidad por parte de Occidente, primero en cuanto a las sanciones. Económicas. El hecho de que Alemania esté dispuesta tanto a sancionar y a enviar ciertos misiles, porque ya ha empezado a verse eso, ciertos misiles a Ucrania, ciertos tanques a Ucrania, el hecho de que Suiza, neutrales siempre, estén ahora dando un paso y diciendo vamos a sancionar a Rusia. Eso muestra un apoyo muy sólido por parte de Occidente y tal vez ahí es donde viene Putin a lanzar esa amenaza para que ese apoyo se quede ahí y no llegue a tener ya algo militarmente. Pero si hablamos de situaciones nucleares, es importante que tengamos algunos datos muy claros para poder hablar de esto. Cuando hablamos de ojivas nucleares, estas son armas de destrucción masiva capaces de destruir ciudades enteras y matar a millones de personas. También tienen efectos graves y duraderos sobre el medio ambiente y las generaciones futuras por la contaminación radiactiva. El poder nuclear ha sido utilizado solo una vez en la historia por Estados Unidos en 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, y varios países hasta este momento continúan realizando pruebas nucleares con regularidad, pese a que en julio de 2017 139 países, entre ellos Guatemala, apoyaron el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. 139 países, Andy, están a favor de que no existan armas nucleares en el papel, en el tratado. Porque en la realidad las armas nucleares están. Es cierto, ahora hay menos armas nucleares que cuando fue la Guerra Fría, pero siguen existiendo y en un número considerable. Evaluando entonces las fuerzas, Andrés, algunos critican el hecho que pues se mantenga un papel así en apoyo, sí, en sanciones, en pronunciamientos, pero no en acompañamiento a Ucrania, y otros están a favor que se mantenga esa relación de esta manera, abogando incluso por el cese a esta invasión y también para que de la vía diplomática de la mejor forma se pueda llegar a un acuerdo y que Rusia deponga también de estas acciones que está realizando. ¿Qué crees que sería lo más oportuno? Claro que la vía diplomática siempre debería estar abierta. Pero no ha funcionado últimamente. No, claro, la vía diplomática debería ser la vía por la cual resolver este tipo de problemas, pero no está funcionando. Incluso, y ayer lo hablábamos, empezaron ya estas primeras conversaciones entre Ucrania y Rusia. Ucrania, ¿quién envía? A su ministro de Defensa, a personajes funcionarios de alto nivel, y Rusia, ¿quién envió? A su asesor presidencial para temas culturales. Realmente Putin, entonces, ¿a quién está enviando? ¿No está enviando a un funcionario de alto nivel? No. ¿Está enviando a alguien que ve cosas culturales? Es risible eso, la verdad. Realmente, o sea, ¿tiene entonces Putin la necesidad o realmente la disposición de querer resolver las cosas por vía diplomática o no? Y pongamos en contexto entonces la situación de las armas nucleares y veamos cuántas armas nucleares se estima que existen en estos momentos en el mundo, porque son varios los países que en este momento tienen armas nucleares. ¿Les parece si veamos entonces estas cifras que usted verá en su pantalla? Hay que recordar que al ser armas de destrucción masiva, las ojivas nucleares forman parte del arsenal de defensa de varios países. Se estima en 2021, en inicios de 2021, existían aproximadamente 13.080 ojivas nucleares en todo el mundo. Escuchen esto sin sorpresa. El 90% pertenecen a dos países. ¿Cuáles? Rusia y Estados Unidos. Rusia con 6.255 ojivas nucleares y Estados Unidos con 5.550 ojivas nucleares. Y otros países que tienen poder nuclear son China, Francia, el Reino Unido, Pakistán, India, Israel y más recientemente Corea del Norte. O sea, son varios países que tienen un poder nuclear en estos momentos que para muchas personas es un poder peligroso que no debería de existir. Pero ¿quién va a ser el primer país que va a decir elimino mis armas nucleares? ¿Lo irá a hacer algún día Estados Unidos? ¿Lo irá a hacer algún día Rusia? Sin duda alguna, no lo creo, Andrés. La verdad es de que hemos visto que ya se han tomado varias acciones, varios países han sancionado a Rusia, ya hemos visto cómo pues han afectado cada vez más su economía, pero no le importa al presidente qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Ya hablamos en una ocasión también que, bueno, ¿qué pasa si logra entonces pues ganar esta batalla con Ucrania? ¿Va a reclamar o no el territorio? En un momento se había dicho por parte del presidente ruso que no era su objetivo, ahora ya no sé.
porque hasta lo pone en duda. Sí. Entonces, pues sigue por lo menos en el papel, en las declaraciones, sigue manteniendo esa intención de no ocupar Ucrania, pero en la práctica veremos entonces al final qué es lo que resulta. Y uno de los problemas graves que enfrenta el presidente ruso Vladimir Putin es que tiene que mostrar algo, tanto a su población como a nivel internacional. Lanzó en estos momentos esta invasión militar a Ucrania, ¿y qué recibe a cambio? ¿Sanciones? Hay que recordar que la economía de Rusia en estos momentos está siendo afectada gravemente, lo cual impacta a los ciudadanos rusos, y eso podría causar entonces que Vladimir Putin se vuelva impopular dentro de su país, y eso es algo claro que él no quiere. Así que entonces saber realmente qué está en la cabeza de Putin, qué quiere, cuándo va a decir que hasta ahí es donde llego, va a intentar ocupar toda Ucrania, son muchas variables que en estos momentos no tenemos la respuesta, pero claro, gente de N23, seguimos siguiendo de cerca la situación que se vive y acá lo seguiremos analizando en la medida.